Sí, señora presidenta, quería hacer una reflexión porque del debate acá en la Comisión de Previsión, de quienes expusieron, salta un problema general que tiene este sistema social. Uno de los puntos de toque es efectivamente lo que pasa con jubilados y jubiladas, ¿no? Porque no es que no hay recursos para que las jubiladas y los jubilados ganen bien. No es que no, la riqueza que genera la sociedad no alcanza para que puedan cubrir al menos la canasta básica del adulto mayor y después ganar proporcionalmente. El problema es dónde se concentra esa riqueza. Es en esquemas económicos que le hacen pagar a las y los adultos mayores los costos de que algunos pocos sean los que se queden con la parte del león. Y ese es el núcleo que hay que abordar a la hora de discutir el tema previsional como tantos otros temas. Porque si uno dice, a ver, lo que pongo en el centro es que las jubiladas y jubilados cobren lo que deben para satisfacer sus necesidades, los recursos se buscan. Pero no ese es el centro. Acá las políticas que se vienen llevando adelante dicen cómo me cierran las cuentas por otro lado a costa de las jubiladas y jubilados. Y eso lo vimos ocurrir con los distintos gobiernos. Y vimos hasta los límites de las medidas que fueron relativamente progresivas. Las moratorias fueron evidentemente una medida progresiva. Una medida reparatoria frente al hecho que las patronales habían evadido en los aportes y que las trabajadoras de su hogar no recibían ningún sustento a lo largo de toda su vida, pese a que trabajaban todo el día, y entonces no estaban en condiciones de jubilarse, ¿no? Porque en este sistema, efectivamente, el trabajo doméstico gratuito lo hacen mayoritariamente las mujeres y no tienen ninguna retribución. Y cuando llegan a cierta edad, no tienen la posibilidad de jubilarse. Y es muy ilustrativo cómo se trata diferente lo que es la evasión de los capitalistas, que se los premia con los blanqueos, y un gobierno, otro gobierno premia la evasión del capital, y cómo se intenta instalar en la población que quien fue estafado por sus patrones, que no hicieron las contribuciones patronales, o que los tenían sin registrar, es el que está en falta, ¿no? Fíjense cómo se invierte la situación. Al gran empresario, al capitalista se lo premia y al trabajador, a la trabajadora se la castiga. Entonces, me parece que no es una discusión menor la que está acá en curso, no es una discusión menor cómo lograr que las y los adultos mayores puedan cubrir el costo de la canasta básica del adulto mayor. Creo sí que los diputados de Unión por la Patria deberían decirle al diputado del Caño: Nico, tenías razón, cuando en el año 2021, en plena pandemia, mocionó durante el debate del cambio de fórmula jubilatoria que tenía que estar la inflación también, y en ese momento mostraban los cuadros que decían que no, que iba a dar por encima de la inflación, y dio muy por debajo de la inflación. Creo que en ese momento el Frente de Izquierda lo planteó con claridad, que se opte por lo mejor. Si daba mejor la fórmula que proponían, bárbaro, pero si no, que esté la inflación. Creo que deberían hacer ese reconocimiento. Es la certeza intelectual, no sé, honestidad intelectual, no encontraba la palabra, perdón, a que tuvimos razón en ese momento. Y me parece que ahora, en el debate que se viene, también es importante señalar que no puede limitarse, digo por el planteo que hacen el bloque radical respecto de cómo se da la movilidad. Si se da solo la jubilación, es evidente que están congelando en una jubilación de pobreza, de miseria y de indigencia. Si ese es el único índice y no tenés un índice alternativo, ¿cómo van a recuperar los jubilados y las jubiladas? ¿Cómo? Si no, diga, queda congelado para siempre si eso es lo que votás. Queda ahí y nunca vas a recuperar, nunca vas a recomponer lo que te sacaron los distintos gobiernos. Porque efectivamente cayó con el gobierno de Macri cuando
iba a dar mejor, lo sacó Alberto, que después de que Macri se robara un empalme y fue el 20%, cayó con Alberto porque no habían puesto la inflación como mínimo como reaseguro, cae ahora con Milei y congelamos acá con un poquito de un mes de recuperar, pero cuando se perdieron con 3 gobiernos, ¿y cómo se va a recuperar? Entonces acá la clave es como, insisto, primero tenés que lograr una recomposición fuerte de todo lo que perdieron, si no querés con los últimos 3 gobiernos y lograr que se cubra el costo básico de la canasta básica del adulto mayor, y a partir de ahí pensar una movilidad. Pero sin eso es congelar jubilaciones de miseria, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante eso y que son temas que hemos contemplado en el dictamen que estamos presentando del Frente de Izquierda, y que, insisto, que me parece que es hora de que cambie el abordaje, cambie la mirada. Desde ya, nosotros no tenemos confianza en que eso es un problema solo de argumentos, y no sabemos que cuando millones de trabajadores estén en las calles, la mirada empieza a cambiar. Lo que ahora no ven, efectivamente la empiezan a ver. Es decir, ¿y qué es lo que no ven? Que la riqueza tiene que estar en función de satisfacer la necesidad de las y los trabajadores, y no que los trabajadores tienen que ser la variable de ajuste y que tenemos que terminar para siempre con un sistema social en el cual los dueños de los grandes monopolios son los que siempre ganan, en los que siempre se piensa, el presidente los llamó héroes, a los Elon Musk, a los Galperín de acá de la vida, que incluso se escapa. Fíjense qué perverso, ¿no? Disculpen, no iba a decir esto, pero se fuga a Uruguay para tributar en Uruguay, mientras saca toda la guita de acá y encima este Congreso lo premió dándole las exenciones con la Ley de Economía del Conocimiento al tipo que se va para no pagar acá los impuestos. ¿Qué más se puede decir? ¿Cuándo se va a caer ese beneficio indigno que se le ha dado al señor Marcos Galperín, que después desde donde tributa en Uruguay graciosamente nos tuitea acá para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Es un poco perverso. ¿Cuándo se va a terminar con ese beneficio verdaderamente indignante, ese privilegio indignante, ¿no?, que tiene el señor Marcos Galperín, que ahora encima le van a dar para que cobren las jubilaciones, todo? Que siga amasando ganancias para él desde Uruguay. Digo, país aparte que tiene casi todas las empresas de servicios públicos estatizadas, ¿no? Digo, al margen. Bueno, esas reflexiones, señora presidenta, muchas gracias.